Entrenando al troglodita. Hola, hola. Ya es momento de Entrenando al troglodita, un espacio muy acogedor, transmitido desde lo más recóndito de la caverna. Quedan con ustedes los trogloditas de este maravilloso podcast. Entrenando al troglodita. Muy buenas tardes. Hoy un día raro para transmitir para todos los trogloditas que nos siguen. En martes precisamente ya estamos al aire. Compadrito Charlie Ávila, ¿cómo estás? Compadrito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, compadrito. Un programa especial. No podíamos escaparnos de este programa especial, compadrito, claro, porque tenemos una visita de lujo, ¿eh? Así es. Tres visitas de lujo. Sí. Quienes, de verdad, ahorita tan solo en la plática previa nos han sorprendido todo lo que han hecho, de los riesgos que han corrido, y hoy en día, ahora que está de boga el derecho a la libertad de expresión, que se ha visto mermado, atacado por muchas situaciones alrededor de esto y que ha costado la vida de muchos reporteros, hoy vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de cómo cuesta trabajo esta libertad de expresión, qué tan difícil es, y hoy tenemos en esta mesa de trogloditas invitadas de honor. Sí. Invitadas de honor porque vienen desde Chiapas, Los Ángeles y desde Puebla. Así es, visitas internacionales. Aquí al ladito, compadrito. Aquí al ladito. Qué gusto, compadrito. Otro programita más y este programa súper especial. Así es, compadrito. Qué bueno. Y vaya, hoy va a ser ese el tema, el qué tanto podemos decir, qué tantos riesgos se corren dentro de esta profesión que sin duda es muy difícil. Y cómo le han hecho para seguir activas en esto, donde a veces hasta la violencia de género es muy marcada en México. Ahora, no quiero pensar la violencia de género en periodistas. Debe ser también algo por ahí medio especial. ¿A quién tenemos, compadrito? Claro que sí. Bueno, voy a presentar a nuestra invitada, Guadalupe Lizárraga. Ella es escritora y periodista independiente con más de 20 años de experiencia en lo que es investigación en temas de violencia contra las mujeres, corrupción política y violaciones de derechos humanos en América Latina. Tiene estudios de doctorado en Humanidades en el programa de Filosofía de la Universidad Carlos III de Madrid y maestría en Periodismo de la Escuela de Periodismo El País, un diario muy altamente reconocido en España. Diplomado en Análisis Político y Política Pública por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha dictado cursos, seminarios en diferentes universidades internacionales sobre comunicación y política pública, periodismo de derechos humanos, literatura con perspectiva de género y periodismo digital alternativo. Ella es fundadora y dirigió la revista Transición en 1996 en México, enfocada a las transiciones políticas de Latinoamérica. Fue productora y conductora de los programas de televisión por cable Verdad y Política y Gestión Pública Hoy, ambos en el extinto canal MBS Canal 44. Actualmente es fundadora y directora del portal de noticias Los Ángeles Press, de cobertura transfronteriza, proyecto que formó parte del programa de periodistas líderes digitales en español dentro de los Estados Unidos por el International Center for Journalists, basado en el Washington DC, y en el 2002 fue Premio Nacional de Periodismo en México por la cobertura de su corresponsal Sergio Ferrer sobre las políticas comunitarias en Guerrero. Obviamente está capacitada para trabajar con víctimas de violencia en zonas de conflicto por el Mental Research Institute de Palo Alto, California, y tiene una segunda maestría en psicología en la Universidad de Sofía en Palo Alto. Obviamente es autora de Desaparecidas de la Morgue de Casa Fuente en el 2007 sobre los feminicidios de Ciudad Juárez,
investigación periodística reconocida por la Conferencia Global de Periodismo de Investigación de Río Janeiro en el 2013, y su investigación más reciente, que inclusive la diste a conocer en una de las mañaneras, ¿no? Que fue sobre el falso caso Wallace, sobre la fabricación de culpables en México, que ha sido así un tema que en el sexenio de Felipe Calderón fue algo terrible, y bueno, y creo que seguimos con esa misma tendencia, que es muy fácil fabricar culpables y extorsionar, y seguimos con esta cuestión de la tortura para obtener culpables y obtener a quién echarle la culpa y no dar resultados, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Yo creo que todavía es una deuda que tiene el país todavía en cuestión de derechos humanos. Pues bienvenida, Guadalupe, de verdad. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí con ustedes y entrar en un espacio además con este nombre, con este título de programa que pues rompe esquemas, rompe tradiciones respecto a lo que es la comunicación digital. Entrenando al troglodita, pues genera mucha suspicacia sobre quién es el troglodita, ¿no? Si él escucha o realmente el que está en el poder político, y generan muchas claro, si lo vemos desde ese punto de vista, sí, puede generar mucha controversia el día de hoy, ¿no? Así es que pues muchas gracias por la invitación a los tres, Alejandro, Carlos y Daniel. Encantada. No, pues felicidades, estamos de lujo. Y también nos acompañan, compadrito, platícanos. Vienen con ella Claudia Martínez Sánchez y Cintia Alvarado Enríquez, que son corresponsales de tu portal, que es Los Ángeles Press, y ellas vienen desde Tapachula, Cintia, y de Puebla, Claudia, con una investigación que hiciste sobre la cobertura de Coyomeapan y sus riesgos. Es correcto. Así es que tiene que ver también con todo esto de los riesgos que corre uno al generar periodismo en México, ¿no? Pues bueno, bienvenidas también. Gracias a ustedes. Pues vamos a empezar, porque obviamente nosotros estamos muy interesados, porque obviamente como trogloditas luego no vemos, somos bastante cabeza duras, ¿no? Como trogloditas somos bastante cabeza dura. Pero qué tan difícil, o sea, yo sé que el periodismo es muy complicado, y más en México, y más en la actualidad, pero como mujeres, ¿qué tan difícil es? ¿Ha sido fácil? ¿Cómo han tenido que romper esas barreras para poder enfrentarse a cuestiones no solamente de crítica, de violencia de género, ¿no? ¿Qué tan complicado ha sido poder ejercer el periodismo como mujeres? Claro, bueno, pues sí ha sido muy complicado ya como periodistas ejercer nuestra profesión para revelar lo que queremos revelar, lo que quieren ocultar los demás, lo que se quiere ocultar desde el poder público, desde el poder político. Entonces desde ahí enfrentamos un obstáculo, un reto, un desafío, y como mujeres enfrentamos también el ser mujeres, pues desde el acoso sexual hasta el acoso como periodistas, y todo esto lo vamos empujando, lo vamos llevando, porque tenemos una prioridad, que es informar a nuestras ciudadanías, ¿no? Informar a nuestra audiencia, informar a nuestro público, hacer visible lo que desde otros medios, incluso los medios corporativos, porque nosotros estamos en el periodismo independiente, lo que los medios corporativos no quieren darle cobertura. Y estamos hablando de periodismo de derechos humanos, que en México es desde la fabricación de culpables hasta cualquier agresión de a periodistas, desde servidores públicos. Los servidores públicos pues son el tema que nos está llevando a cabo en nuestro trabajo. Estamos hablando de que la gestión pública en México tiene sus bemoles, sus oscuridades, y nuestro trabajo es hacerlo público, darle luz a esas oscuridades, porque cuando hay una fractura del Estado de Derecho, que es la violación de derechos humanos, pues ahí todos salimos afectados, lo sepamos o no, los mexicanos, todos salimos afectados con una fractura del Estado de Derecho, y ese es el trabajo de un periodismo independiente. No sé, ahí
si mis compañeras quieran comentar al respecto. Sí, por favor, Claudia, si nos pudieras comentar acerca de tu experiencia, por ejemplo, haciendo el reportaje de la cobertura de Coyomeapan y sus riesgos. ¿Qué tan difícil es llevar una nota dura a los medios? Y si hay consecuencias de ello. Claro, las consecuencias en mi caso han sido bastante complicadas, muy complejas, sobre todo cuando tocan los intereses del gobernador, ¿no? Y cuando tocan los intereses de caciques, que pareciera que ya no existen en nuestro país los caciques y que es un tema pues revolucionario, es un tema porfirista, pero todavía en Puebla tenemos caciques, particularmente en Coyomeapan, en una zona bastante marginada, en un elevado índice de pobreza, las familias en el olvido, sin servicios de luz todavía, de agua, en fin. Entonces, cuando nosotros nos metimos a hacer la cobertura de Coyomeapan, comenzamos a sufrir ataques. En mi caso, soy periodista desplazada en este momento, presuntamente por una orden de aprehensión que hay en mi contra. Me tuve que mover a otro lugar fuera de mi estado, lejos de la familia, y bueno, pues seguimos haciendo cobertura a distancia, tratando de cumplir con este compromiso por la defensa de los derechos humanos de los indígenas. Son 14,000 indígenas que han sido violentadas, 4 presos políticos que están ahí de manera inocente: Basilisa Montaño, una mujer, Gonzalo Martínez Herrera, Erubiel Aguilar y Anastasio Sanguinés, que son indígenas y es gente inocente, ¿no? Y esto, claro, pues le ha generado mucho malestar al señor gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, de tal suerte que, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Como periodista desplazada ahora y amenazada también. Qué duro. ¿Qué experiencia nos podrías contar tú, Cintia, acerca del riesgo que hay para hacer periodismo en Tapachula? Bueno, pues muy buenas tardes Chiapas, a todos. general, en Chiapas, ¿no? Sí, por supuesto, pues es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Bienvenido. Y bueno, pues fíjense que me tocó estar cubriendo el asunto de la migración en Chiapas, ¿no? Entonces, Chiapas, Tapachula es una ciudad cosmopolita que se ha formado con gente de muchas partes del mundo, pero pues últimamente sí se ha visto en el ojo del huracán, porque han sido cantidades enormes, o sea, una población migrante masiva, ¿no? El quiebre de muchos países, de esquemas políticos, económicos, que han fracasado y que han empujado a que la gente busque otras oportunidades. Y bueno, pues el compromiso de nuestro país, un compromiso ahora sí que muy, muy a la de a fuerzas, porque pues ciertamente México no solamente es cualquier país, es el país que está pegado a Estados Unidos, ¿no? Así es. Hace un momento convivíamos con gente migrante o sea, mexicanos migrantes, ¿no? Y ese mismo rechazo que a veces ellos han vivido, también migrantes que vienen de otros países lo están viviendo en nuestro país. Entonces nos ha tocado entrevistar a estos migrantes que vienen con un sueño, que vienen con una gran necesidad, que vienen con sus hijos, ¿no? Ya no nada más es un migrante solo, vienen con familias. Y en esta cobertura nos ha tocado también pues ser perseguidos. Y pues sí, convivimos y compartimos también con Claudia. Pues prácticamente Los Ángeles Press ha sido como un ángel para nosotros, Guadalupe, un ángel de verdad, porque gracias al respaldo del medio no fuimos, ahora sí que pisoteadas, ¿no? Por el sistema. Es una pena decirlo, pero estamos en un México en el que las viejas prácticas todavía se siguen haciendo, y esas viejas prácticas son, bueno, pues nada más se dice lo que el instituto quiere que se escuche, que digan, ¿no? El Instituto Nacional de Migración rescató a cientos de migrantes, pero rescató significa que los agarran, que los criminalizan, los meten presos, claro, los meten en un lugar en donde a veces les niegan hasta el agua. Entonces esas historias nosotros las hemos llevado al medio, las hemos documentado, y ha resultado una molestia para el sistema. Entonces, pues aquí estamos, ¿no? En este debate, poniendo delante de la gente que conozca que detrás de cada migrante hay una historia, detrás de cada migrante hay un sueño, hay un corazón, hay una gente que quiere una oportunidad. Claro. Yo no sé qué está pasando porque en la parte del servicio público, porque pareciera que es algo que todos aspiran, ¿no? Tener.
o buscan, ¿no? No sé si por la cuestión económica y demás, y cuando llegan al poder de verdad se transforman, porque es una transformación terrible, ¿no? O sea, ya no me hables mal de lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, yo lo critiqué, pero ahora que me lo critican ya no me gusta, ¿no? Ahora yo utilicé esta circunstancia para promoverme políticamente, y ahora que estoy yo en esa parte, ya no quiero que me vuelva a ser, ya no conozco, ahora sí ya estoy ciego, sordo y mudo, ¿no? Como diría Shakira, ¿no? Ya no oigo ni Carlos Salinas de Gortari. Totalmente, ¿no? O sea, yo no escucho nada, yo no sé nada. Entonces, ¿qué está pasando? Porque pareciera, siempre decimos en el argot, ¿no? Te subes un tabique y parece que ya te estás mareando, ¿no? Y no puede ser posible que sean los principales, porque hoy se ha convertido que ya podemos equiparar que el tipo de violencia que se equipara no solamente es el crimen organizado, sino que ya también son los servidores públicos, ¿no? Ya es muy fácil amenazar, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto videos donde un servidor público, pero ese de la mafia ya te hubiera desaparecido desde hace cuánto, ¿no? Tengo el poder de mi compadre que está en la policía y te mando a golpear y te mando... De verdad, qué complicado es hoy ejercer el periodismo y sobre todo la libertad de expresión. Y ya no lo hablemos que el periodismo, o sea, ¿cuántos actores sociales que ustedes les han dado voz a través? Porque es bien difícil poderlos, porque inclusive los medios oficiales están comprados, están pagados y no dan cobertura a eso, y obviamente lo que necesitan es voz. Entonces, qué difícil ha sido poder tener que darle voz a ellos. ¿Qué tan difícil ha sido poder, porque corren el mismo riesgo que ahora ellos tienen, ¿no? Y hoy les dan esa voz a las víctimas de violencia, a las víctimas de Ciudad Juárez, ¿no? En este caso, a las víctimas de comunidades indígenas que están siendo violentados, que son cosas que no se cubren, que no se conocen, y por desgracia también están corriendo los mismos riesgos que estas voces que exigen, ¿no? ¿Y qué tan complicado es esto? O sea, yo creo que debe haber una satisfacción, ¿no? Dar esa voz, pero también unos riesgos. Y ha costado hoy que seas, una migrante, ¿no? Sí. Una migrante, ya no estés... En tu propio estado, en tu propio país. Además. Porque tú tuviste que viajar hacia el... Sí, bueno, lo que estamos viviendo, Carlos, en esta situación es también... pues voy a decirlo así, espero que no haya tanta censura aquí, pero bueno, estamos viviendo un narcoestado, no se termina todavía de separar el crimen del narcotráfico con la política, y entonces, ¿por qué un periodista estaría siendo amenazado o tratar de por qué el poder estaría queriendo silenciar a un periodista? Yo no creo mucho en que un narcotraficante, por ejemplo, ahora con nuestro colega fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel en Tijuana, ¿por qué lo están vinculando al narcomenudeo? Ahora resulta que Lourdes Maldonado, tampoco periodista, que fue recién asesinada, no tiene nada que ver con el exgobernador Jaime Bonilla, y solamente los dos pistoleros que le dispararon sobre su cabeza dentro de su auto, ellos tenían un móvil propio para dispararle. Otro, José Luis Gamboa en Veracruz, fue apuñalado también por el narcotráfico, por los grupos de delincuentes. O sea, nosotros somos periodistas, ¿y cuál es nuestro trabajo? Revelar una verdad, revelar lo que el poder político no quiere que sepa la audiencia, no sepa el público ciudadano. Entonces resulta que ahora los periodistas asesinados, por lo menos en este año, son narcos o están vinculados al narcotráfico. No. Eso es lo que tenemos que seguir diciendo y revelando y investigando por la memoria de nuestros compañeros, de nuestros colegas caídos, y por la seguridad de nosotros mismos. Estamos hablando de un Estado mexicano que está vinculado también con el narcotráfico, y lo tenemos simplemente volteemos a 2010, 2006, 2008 con Felipe Calderón, cuando todo mundo se rasgaba las vestiduras por Carmen Aristegui, porque la habían corrido de su trabajo. Había un
un Estado mexicano, un gobierno, el gobierno de Felipe Calderón, que estaba operando a sus anchas con el cártel de Sinaloa. En 2001, con Vicente Fox, estaba el CISEN avalando la no filtración del narcotráfico por un grupo de periodistas e intelectuales como Ricardo Rafael, Sergio Aguayo, que no lo podemos olvidar. Y eso, 20 años después, nos da la razón de que esas personas conspiraron, esos disque periodistas conspiraron contra el Estado mexicano, y hoy tenemos a un Genaro García Luna enfrentando un proceso en Estados Unidos por narcotráfico y conspiración contra los Estados Unidos, los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué en México no hay una denuncia contra esos intelectuales y esos periodistas que conspiraron contra el Estado mexicano, que a raíz de ese aval que le dieron al CISEN de no estar infiltrado en el narcotráfico, se generó un apoyo, una autorización de un presupuesto millonario a la Agencia Federal de Investigaciones, que era el proyecto personal de Genaro García Luna, y se emprendió una gran guerra contra supuestamente el narcotráfico, y que se utilizó los recursos del Estado mexicano para emprender una guerra realmente contra los rivales del cártel de Sinaloa. Entonces, tenemos esa situación, y esas personas que avalaron esa no filtración del narcotráfico, que estamos hablando de Ricardo Rafael, Sergio Aguayo, de otros intelectuales, Ana María Salazar, gente, incluso el ministro José Ramón Cosío, que después como premio le dieron estar en la Suprema Corte de Justicia, claro, todos ellos al mismo tiempo emprendieron una política de fabricación de culpables y de tortura para generar una simulación de eficiencia policial. Y así fue como Genaro García Luna llegó al poder como secretario de Seguridad Pública, y quería ser candidato a la presidencia, compitiendo con el operador financiero del cártel de Sinaloa, Javier Lozano Alarcón. Y a Anabel Hernández, que hoy se presenta como periodista, como escritora, en Los Señores del Narco, pues avaló toda esa situación, además avaló lo que es el falso caso Wallace, que ella dijo que era verdadero, e incriminó a las víctimas del caso Wallace. Estamos hablando, a lo mejor se les puede sonar así como muy abrumador toda esta información, pero estamos hablando que desde el año 2000, cuando llega Vicente Fox, Eduardo Medina Mora del CISEN y toda una serie de personajes públicos, empezaron una guerra, pero no contra el narcotráfico, sino una guerra contra el propio pueblo mexicano, contra el propio país, y ellos depredaron a través de las instituciones que las privatizaron, depredaron al pueblo, agarraron todo lo que viene siendo el erario, utilizaron el erario millonario, presupuesto, para hacer sus proyectos personales, y de ahí venimos arrastrando toda esta corrupción política, policial, en la que los únicos, las únicas víctimas somos el pueblo mexicano. Y de ahí viene siendo también todos los periodistas que hemos buscado dar a conocer estas historias. Bueno, nuestros colegas han sido asesinados y van siendo sexenio tras sexenio caídos. ¿Por qué no estamos muertas nosotras? Bueno, porque estamos también, corrimos a Estados Unidos, porque estamos trabajando en red, porque estamos también apoyadas por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, porque seguimos abriendo espacios con gente como ustedes, que a través de las redes sociales podemos ser un espacio de denuncia y un espacio de decir, hey, está pasando esto, estamos aquí y nos estamos dando la mano unos a otros. Eso es lo que están haciendo ustedes en Entrenando al Troglodita. Perfecto. Sí. No, pues es que qué difícil ser la voz. Digo, hoy en día también,
las redes sociales nos permiten también estar seguros, ¿no? Por estar presentes, porque ¿qué hubiera pasado hace 10 años si se hubieran asesinado a estos periodistas? Hubiera tardado muchísimo la información en poder saberlo, ¿no? Y hoy en día sabemos las investigaciones, ¿no? Y sabemos que hoy se culpabilizan y hoy pasan de ser victimarios a ser víctimas, ¿no? Y ahora son unas santas palomitas, y estos reporteros pues algo traían, ¿no? Porque todos, ¿no? Todos los que hablan mal del gobierno es porque algo quieren, porque no les conviene, porque ya no les damos dinero, porque, o sea, la libertad de expresión es algo que se respeta y se tiene que decir y hablar como tiene que ser, sin miedo a decirlo. Digo, que a lo mejor y no nos creen, pero que tengamos la libertad de decirlo, y si nos creen, qué bueno, y si no, no, pero no tiene por qué amenazarnos. Si la gente está amenazando a los periodistas y a los que expresan cualquier situación que está normal, es por algo. Tenemos una constitución que nos avala, Claro. la Constitución mexicana, nuestra carta magna. Es nuestro principal apoyo y nuestra fuerza. Eso es lo que tenemos que seguir. Somos una nación con una constitución. Sí, lo triste es que a veces esa parte es corrompida, o sea, no, sí la tenemos, pero a veces nada más está de adorno, o no satisface, o satisface nada más las necesidades de. ¿Y quiénes son los que tenemos? ¿Quiénes son los que tienen que defender esa constitución? Claro, nosotros. Nosotros mismos. Sí, así es. Así es. Y a todo esto, a mí me genera una pregunta, porque las historias dan miedo en las víctimas, dan miedo en los familiares de las víctimas, pero también dan miedo en las personas que cubren la nota. Es decir, ¿con qué tranquilidad pueden llegar ustedes o cómo duermen? Es decir, debe doler la cabeza el hecho de traigo este tema ahorita y todo, estoy en el ojo del huracán en este Claro, momento. dormimos con una matista debajo de la almohada para descansar un poco. Pero claro, es una situación muy, muy complicada, pero cuando uno se compromete con el periodismo, sobre todo con el periodismo de a de veras, con el periodismo independiente, tiene que seguir contra viento y marea, porque si no ejercemos el periodismo de esta manera, entonces no va a haber historias reales. Sí, porque la marca editorial censura mucho. Exacto. ¿no? Claro. Sí, el periodismo independiente es vámonos a trabajar realmente con la verdad, con la realidad de los hechos, porque una editorial o un medio corporativo te puede estar coartando tu libertad porque esto no le conviene al presidente o esto no le conviene al secretario de Estado o a tal poder público. No, inclusive cuántos no te dicen, oyes, Bájale poquito. jefe, te vamos a sacar esta nota, ¿cómo ve? No, o sea, tienes que tener el visto bueno de la autoridad o del poder para poder emitir una nota. Cuando en el periodismo independiente definitivamente no hay esos filtros, ¿no? Se va directo, ¿no? También aquí haciendo una reflexión con el título del programa de ustedes, ¿no? Entrenando al troglodita. En ocasiones pensamos que el medio corporativo es como que el dueño de la verdad y se le otorga a esa figura por su proyección mediática, se le otorga la virtud de la verdad y se niega a otros, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, bueno, tengo que utilizar la experiencia, ¿no? Que me pasó a mí. El 27 de enero del 2020 estaba cubriendo yo una manifestación de indígenas de la zona de Tapachula y ahí los golpearon, les echaron gas lacrimógeno y algunos de ellos ya desmayados los arrastraban al interior del Palacio Municipal. Como habíamos, su servidor había puesto en tela de juicio, incluso también en la conferencia mañanera había dicho que ese presidente estaba cometiendo varias cuestiones de corrupción. También al término de esa pues golpiza a los indígenas, me fueron a atacar a mí muchos policías, me agarraron, me sacaron, me llevaron también arrastrada, y me metieron abajo del sótano y ahí también me golpearon. Entonces nos llevaron, me acusaron de que yo a los indígenas, yo los estaba incitando a la violencia y esa fue la acusación y me llevaron a la fiscalía. Esa fue una primera detención arbitraria que sufrí. Posteriormente, hace un mes, el 6 de enero pasado, me detienen elementos de migración
y me acusan de que yo trafico con migrantes, que trafico con personas, que soy pollera. Entonces, le pagan prácticamente, lo podemos decir así, a medios incluso nacionales, para que mucho antes de que me presenten a la fiscalía, ya estaban diciendo a nivel nacional, una tal Cintia Alvarado, una pseudo periodista, una pseudo activista, que es estafadora y que es pollera. Diciéndolo, asegurándolo, quitando a un lado la presunción de inocencia, haciendo a un lado la protección de datos personales, etcétera, ya por encargo señalándome, y un medio nacional, medios corporativos ya que las personas que los ven le dan la virtud de que están diciendo la verdad. No, yo creo que si fueras pollera no estarías aquí, ¿verdad? No. Pues la fiscalía me tuvo 48 horas. Encerrado. Sigo todavía bajo investigación, pero por supuesto que no me pudieron dejar encerrada porque no hay elementos para dejarme ahí, pero Los Ángeles Press puso una alerta temprana, artículo 19, periodistas, Colectivo Nacional, exacto. Y por todas ese apoyo nacional, la fiscalía tuvo que decirle, oye, espérate, o sea, alguien le está apoyando, ¿no? Ya te volviste, porque parece ser que ya cuando te vuelves visible. Claro, cuando hay una protección. Claro, abusan de aquellos que están invisibles, ¿no? Abusan de ellos que no tienen esa mirada, pero ya cuando tienen los reflectores, por ejemplo, ya en este caso ya se frenan, porque saben que los van a evidenciar y que van a descubrir la verdad tarde o temprano. Por supuesto, porque además de eso, nosotros estábamos transmitiendo en vivo lo que había pasado, la persecución que hicieron el Instituto de Migración. Y nosotros le interesa de decir, sabemos que no estamos cometiendo un delito, sabemos que estamos haciendo nuestro trabajo, evidenciando que ellos están haciendo detenciones arbitrarias y etcétera, y pues todo eso está en contra de lo que ellos quisieron urdir y quisieron ellos fabricar un delito, ¿no? Y ahí te das cuenta de verdad cómo está el sistema de justicia, el troglodita, ¿no? Contra el cual hemos nosotros, con la verdad, con un micrófono, con un teléfono, hemos podido sacar a la luz eso, porque ¿qué es lo que estamos buscando? La verdad por encima de todo. ¿Qué es lo que estamos buscando? La virtud, los valores, ¿no? Y pues eso es lo que nos ha protegido, y como tú decías, las redes sociales, ¿no? Que tenemos también a la mano otras herramientas, y no lo que un medio corporativo está dictando como verdad. Y que hoy tiene más difusión esta parte, ¿no? Se comparte la nota, se lleva más allá y llega la información inmediata de lo que está sucediendo, y no llega con ese sesgo de decir, esto ya no sale y ya le eliminamos esta parte, la editamos, ¿no? Sí, pero también nos enfrentamos a esta guerra campal, ¿no? Con los famosos robots que nos mandan para golpearnos sistemáticamente. Lo que dice Cintia es esto, esta estrategia de golpeteo por parte del Estado, pues simplemente ha servido para restarle responsabilidad de los agravios cometidos en contra de periodistas, los asesinatos incluso, son estrategias mediáticas para terminar de hacer leña del árbol caído, ¿no? En este caso de Cintia, en mi caso, por ejemplo, también se ha criminalizado el tema que encabeza un grupo violento en Coyomeapan. Entonces, bueno, imagínense. Esto es bastante interesante, porque es algo muy fuerte, ¿no? Atreverse ya a hacer este tipo de manifestaciones en medios locales. Ahí fue el primer momento en el que me alerté, dije, no, es que esto ya es una guerra, ¿no? Campal. Sí, estoy siendo bastante incómoda. Desde el mes de octubre había presencia de la policía estatal afuera de mi domicilio, de la casa de ustedes, la presencia de vehículos de la Fiscalía del Estado siguiéndome. Daba clases en una escuela y bueno, pues fui cesada de mi cargo, ¿no? Después de 21 años de servicio. Cierto tipo de acoso, ¿no? No, terrible, o sea, brutal el asunto. Entonces, bueno, lo único que hacen pues es estratégicamente golpearnos porque quieren que nos callemos, pero hemos sido muy claras en ese sentido, no nos vamos a callar, estamos de pie. En otras trincheras lo estamos denunciando. Hoy estamos aquí en Hidalgo y estamos hablando de un lugar que se llama Coyomeapan, que está siendo severamente violentado, donde hay presencia de grupos delincuenciales con nombres y apellidos encabezados por Araceli Celestino Rosas, que es una diputada federal
por el partido del PT, con su hermano David Celestino Rosas, que también es uno de los principales sicarios, y además lo hago responsable porque es una de las personas que me ha amenazado de muerte, y claro, pues todo esto con la venia de Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, el gobernador represor, que ustedes ya lo han de ver visto, cómo está persiguiendo a compañeros periodistas, a medios independientes. Nos ha mandado incluso auditorías a medios de comunicación. A mí en lo personal me ha mandado auditoría, también me mandó auditoría, y pues ya es una situación de hostigamiento. Todos los gobernadores que hemos tenido en Puebla, por lo menos de Mario Marín a la fecha, tienen el mismo ADN, ¿no? Tienen el mismo ADN, represores, golpeadores de defensores y de periodistas. Y esto es algo inaceptable. No podemos continuar con este tipo de autoridades. Y es que inclusive hoy en día se ha visto, ¿no? Defensores de derechos humanos, defensores de causas justas, de repente se vuelven una piedrita. ¿Y qué ha pasado? Los desaparecen, los asesinan, ¿no? O los incriminan. O los incriminan, Sí. ¿no? Y terminan en la cárcel y sin ahora sí que creando falsos culpables y recibiendo estos agravios, ¿no? Que es que complicado, ¿no? Yo creo que a veces en nuestra vida diaria solamente vemos lo que hay en las noticias, ¿no? No nos metemos más a buscar más allá, ¿no? A sacarle la carnita a la noticia, a buscar otros puntos de vista. A veces, digo, por desgracia nos tienen así como muy cuadrados en nada más es este medio de comunicación y quédate con esto, ¿no? Con esta es la información verdadera, pero tienes que buscar en las redes sociales hoy en día, ¿no? Y la gente es lo primero que hace. Sucede algo y lo primero que hace es buscar en las redes sociales. Porque Así ya no es. se queda solamente a esperar a los medios tradicionales, ¿no? Busca las redes sociales, busca el internet para tratar de tener información real. Y después también, digo, la gente crítica empieza a contrastar esa información, que eso yo creo que lo más sabio que se puede hacer en este momento, poder contrastar la información. ¿Qué tan difícil es no solamente enfrentarte al poder político, a la situación de los mismos medios de comunicación que están comprados, que aparte de todo se vuelven también tu peor enemigo, a los medios independientes? Bueno, ese es un doble reto, porque por una parte estás haciendo periodismo de investigación y te encuentras con colegas que están siendo parte de los agresores que tú tienes, ¿no? Tiene uno que, por una parte, hacer periodismo, investigar, y te encuentras con colegas con los que tienes que enfrentarte. Y esto también genera una gran división entre las audiencias, que es lo que estamos viviendo ahora, quién con Loret, quién con AMLO, ¿no? Y como si no existiera más allá de eso. Entonces tenemos una audiencia dividida, incapaz de ver al pasado. Cuando yo les mencionaba de todo esto del 2001, que si Eduardo Medina Mora, que si Anabel Hernández, 2003, o sea, necesitamos, que eso es lo que nos da las redes sociales, la capacidad de poder, la posibilidad de encontrar en internet, a través de Google, a través de los servidores, encontrar nuestro pasado inmediato, ¿no? Que es, ¿qué pasamos? ¿Quién es Carlos Loret realmente? Ya se les olvidó que fue parte de los torturadores, que estuvieron, tortura psicológica, que fue parte de los que agredieron a una persona, Israel Vallarta Cisneros, que estaba siendo agredido en televisión en un montaje. Si él hubiese sido secuestrador, por ejemplo, ok, supongamos que es secuestrador, ¿por qué el gobierno, la autoridad, la fiscalía no hizo las cosas conforme a derecho? ¿Por qué el montaje? ¿Por qué magnificar un secuestro que no era? ¿Por qué el agravio hacia una ciudadana francesa? ¿Por qué toda esta historia de las supuestas, de los activistas de derechos humanos como Isabel Miranda Torres, como todos estos grupos, Eduardo Gallo y Tello, que han estado generando Rosy Orozco,
colectivos o les llaman organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles que fueron pagadas, financiadas por el gobierno, por la Secretaría de Gobernación de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. O sea, ¿por qué darle importancia a eso cuando tenemos en las redes, si ustedes buscan un poco la verdad, podemos tenerlos ahí y saber qué está pasando? Entonces, ¿qué está sucediendo? Que nos están llevando a un encono, nos están llevando a una división, a dividirnos como sociedad para que nos distraigamos de lo que está pasando realmente. Y es ahí donde, Carlos, tú pones el dedo en la llaga cuando decimos, bueno, ¿por qué los periodistas nos estamos peleando con los periodistas? Porque simplemente hay gente del otro lado que no es periodista. Son comentaristas de televisión. Carlos Loret de Mola rompió con los principios deontológicos de la profesión. O sea, no puedes estar cooperando con la policía y con Genaro García Luna, y no puedes estar también siendo parte de un montaje y sirviendo de torturador psicológico, denigrando víctimas y todavía salir a los medios, decir que tú eres periodista, aún así cuando estés publicando en The Washington Post. O sea, nosotros como sociedad tenemos que ser más críticos, y esa exigencia de la verdad, ¿desde dónde tiene que nacer? Pues están haciendo desde las redes sociales, medios como este, espacios como este, claro, donde no tenemos límites para decir lo que está pasando. Creo que en ese caso, Loret, debemos haberle quitado el nombre, porque sí hay una violación a la libertad, ¿no? Totalmente. Que ha habido una agresión desde el gobierno federal que está agrediendo, sí, pero tenemos que ser críticos y bueno, quitarle esa parte de Loret y hacerlo una víctima, ¿no? Y ver que hay un problema mucho más serio, ¿no? Que pongamos una observación o nuestra mirada al realmente problema, ¿no? Al poder político, al problema, a los problemas que hay respecto a que hay abuso de autoridad. Hay hoy, por ejemplo, sales a carretera a Hidalgo y ves ya zonas deforestadas y nadie dice nada. Porque hay una ausencia del periodismo de investigación. Claro. ¿Por qué? Porque si haces periodismo de investigación te pones en cuestión, en riesgo, dejas de ganar, empiezas a tener, ya no hay esas alianzas tradicionales del periodismo, ¿no? Con el poder político. O sea, ¿a quién le importan unos árboles que están talando? Claro. Pues nos deberían de importar a todos, porque es nuestro planeta y porque es nuestro estado y porque es nuestro ambiente, es nuestro medio ambiente. Claro. Sin embargo, no sucede así. Claro, somos creo que el estado con más huachicol que hay y nadie quiere tocar ese tema, porque sabemos que podemos tocar algunos líderes o alguien que está por ahí metido y moviendo las redes de esta red de tráfico de combustible, ¿no? Yo creo que es tan difícil poder tocar estos temas como periodistas, y yo creo que periodistas independientes pues muchísimo más, ¿no? Hoy de repente alguna vez escuché a un grupo de periodistas, no, es que vamos a pegarle, que no sé qué, porque ya sabemos que ya cuando les empezamos a pegar nos empiezan a dar nuestra tajadita, nuestro moche. Y yo, ¿qué? O sea, ¿dónde está realmente la libertad de expresión? ¿Dónde están tus principios de tu compromiso de decir la verdad? Para eso tú estudiaste, para eso te comprometiste y decidiste ser como tal. Imagínate que nosotros, digo, porque sí puede que haya uno que lo haya, ¿no? Que como médicos vamos a decir, te voy a inventar enfermedades para cobrarte y demás, para que gane yo más dinero. O a lo mejor y los hay, pero tienes unos principios, no puedes evitar eso, tienes que ser completamente ético. Eso habla de tu profesionalismo, de lo que estudiaste y de lo que decidiste estudiar. Y hoy como dices, ¿no? Hoy están confrontándolos unos con otros, ¿no? Ya ni siquiera hay esa parte, vamos juntos. Creo que hoy hay una ligera esperanza con las últimas manifestaciones que hubo, ¿no? En el Congreso, ante los diputados, senadores de Morena, en la misma mañanera, tanto aquí en la Ciudad de México como me parece que en Tijuana también hubo una manifestación. En Tijuana.
y que se unieron los periodistas, ¿no? Y dijeron, vamos y no, vamos a hacer preguntas, y hoy nos volteamos, y creo que puede haber esa parte, esa ligera esperanza y esa posibilidad de que a lo mejor pueden volver a ser uno solo y realmente luchar por la verdad, ¿no? Sí, yo pienso que se trata de perseguir un bien común, que es el hecho que el Estado de Derecho, ¿no?, se establezca, se respete, sea una realidad, que la cultura de la legalidad sea una práctica cotidiana, sea verdaderamente una manera de vivir, ¿no? Porque la gente ya no cree en la justicia. Eso es lo que nos pasó. O sea, yo dije, a ver, a mí mucha gente me apoya, me aprecia en Tapachula, y en esta ocasión, que cuando pasó este problema, cuando ven Fiscalía General de la República, ni asomes la nariz, porque la gente tiene miedo a que si te da un like o te dice, Cintia, estoy contigo, ya van a pensar que lo van a incriminar porque tienes una carpeta claro, de investigación. Mientras la gente, el pueblo, tengamos desconfianza de las instituciones, ¿no?, o de los que nos deben de dar seguridad, pues ahí estamos perdiendo todos. Entonces necesitamos todos generar las acciones y el panorama y el ambiente para que volvamos a una cultura de legalidad. Y que entendamos que no es de que un medio sirve pues solamente, o sea, para atacar a alguien, sino que sea solamente para que se exponga la verdad y se le dé el mismo valor a lo que dice el presidente que a lo que dice una persona que trabaja en la calle, ¿no? Claro. Sí, yo creo que es ser la voz de los que no tienen un reflector, no tienen una cámara, ¿no? Porque sí, y por ejemplo, aparte, ya vimos, tenemos una guerra contra el poder político, contra esta confrontación que se ha hecho con los periodistas. ¿Qué tanta también ha sido difícil la censura, que lo mencionabas, con los bots y demás? Las mismas compañías de redes sociales, en este caso Facebook, ahora ya se llama Meta, etcétera, les ha cerrado las puertas, ha sido difícil. ¿Cómo han tenido que lidiar con este tipo también de redes sociales que buscamos este mecanismo, pero a fin de cuentas también son empresas, ¿no?, que también hay intereses económicos, ¿no? Claro, tenemos pues el caso más emblemático, que desde el Estado mexicano, la agencia de noticias Notimex, que utilizó recursos públicos para agredir a periodistas incómodas por la iniciativa de San Juana Martínez, que es la directora de Notimex y que fue la que ha estado utilizando recursos para emprender una serie de campañas con bots, granjas de bots, por ejemplo, contra la misma Carmen Aristegui, Anabel Hernández, Lidia Cacho, con tu servidora y algunas otras periodistas, 9 en total, periodistas que le caían mal a la señora o que le resultaban incómodas, y que utiliza recursos del Estado. Estamos hablando recursos del Estado. Simplemente la agencia Notimex ha gastado en 2020 220 millones de pesos, erogó del presupuesto total, con una empresa pública como es Notimex, estando en pandemia y en huelga. Es de San Juana Martínez, y quien ha tenido injerencia, por ejemplo, en las redes sociales, es decir, a través del presupuesto de Notimex, ha promovido a personas como Isabel Miranda de Wallace, que es la torturadora directa, la fabricadora de culpables, y que tiene a 8 personas en prisión en este momento, pese a que 2 de ellas están en prisión sin sentencia después de 12 años, y que sabemos que el caso es absolutamente falso, y sin embargo San Juana Martínez le siguió dando voz con recursos de Notimex, y utilizando esos recursos para agredir a las periodistas que estábamos denunciando la falsedad del caso Wallace, como ha sido tu servidora, frente al presidente López Obrador. Ahora, tenemos esa situación, y así como se ha manipulado el caso Wallace, la falsedad del caso Wallace, se han manipulado N cantidades de casos, desde pues el aeropuerto, Santa Lucía, los proyectos de muerte, varios casos, ¿no? Y que se utilizan dinero de los de Notimex o de otras instancias de gobierno para influir en las redes sociales y generar también, digamos, una información falsa o
información manipulada, una cortina de humo. Eso lo tenemos, y lo tenemos muy claro con la huelga de Subnotimex, ¿no? Con estos periodistas en huelga que ya llevan 2 años. Sí, se acaban de manifestar, ¿no? Ayer se cumplieron 2 años de la huelga, y que una señora que se decía periodista como San Juana Martínez, que ahora esté del lado de la depredación y del mal gobierno, ¿no? Pero quiero también aprovechar este momento para destacar una de las frases de López Obrador como presidente, cuando él al principio rompe con la mañanera, rompe el monopolio de los medios corporativos a través de la mañanera, con YouTube. Bueno, ya él, todo el mundo puede acceder a la información directamente del presidente. Y cuando estábamos en los primeros meses de esa conferencia mañanera, él dijo: la prensa se regula con la prensa. Y eso es lo que estamos haciendo. Cuando desde el periodismo independiente damos nombres y apellidos de quién está haciendo mal las cosas y quién está utilizando un falso periodismo o colgándose del periodismo de investigación para lucrar, para hacer cosas que fortalecen el mal gobierno o la corrupción, pues esto es lo que estamos haciendo. Y esto nos ayuda el estar en redes independientes, en redes sociales, estar en estos medios, para poder señalar con nombre y apellido quién está haciendo mal. Y desde ahí, por eso mencionamos el caso de Carlos Loret, el caso de Carmen Aristegui, Sergio Aguayo, Ricardo Rafael, San Juana Martínez, porque todo esto nos está afectando el Estado de Derecho, porque estamos hablando de libertad de expresión. Hay una fractura en la libertad de expresión, está siendo coartada desde el momento en que una periodista en Tapachula, por dar cobertura a las caravanas de migrantes, está siendo torturada, detenida arbitrariamente, o en Puebla por dar una cobertura a los derechos indígenas ante un fraude electoral o ante la agresión de un gobernador como es el de Miguel Barbosa. Y todo eso se quiere obstaculizar desde el poder público. Entonces ahí hay una lucha, y hay una lucha por darle voz al pueblo, a los de a pie, y eso se llama redes sociales. Estamos trabajando en redes, y el periodismo, eso es lo que tiene que hacer el verdadero periodismo. Comprometerse con la noticia. Con el pueblo, claro. Con el pueblo. O sea, ¿cómo le informamos al pueblo realmente lo que estaba pasando? Y eso es lo que eso es a través de las redes sociales. Y eso no nos cuesta. ¿Qué nos cuesta? Nos cuesta compromiso y valores, nada más. Sí, la situación es, el compromiso en redes sociales puede existir, pero también existe su contraparte, de la que ya hablamos, ¿no? De esa parte donde se puede dar a conocer una noticia muy por encimita, o de plano omitir y difundir cosas menos importantes que lo que esté pasando en el momento, como los casos que han manejado ustedes, ¿no? O sea, que de repente se contrapongan con noticias que son muy o menos sustanciosas, mentiras incluso, implantación de noticias falsas, yo creo en este caso, para poder tapar notas importantes, que es lo complicado aquí. Ahora, yo creo que todo es importante de lo que está pasando en nuestros pueblos, ¿no? Sobre todo en California, estamos muy interesados en qué está pasando. Las comunidades, por ejemplo, poblanas, quieren saber qué está pasando en sus pueblos. En Nueva York quieren saber qué está pasando en Hidalgo. ¿Por qué? Porque hay migrantes, comunidades migrantes de hidalguenses, poblanos, guerrerenses, chiapanecos, que migraron por la violencia, por la miseria económica, que son exiliados económicos. Entonces, desde allá queremos saber qué está pasando. Y lo que estamos haciendo desde Los Ángeles Press es una cobertura transfronteriza con periodistas independientes comprometidas con esa información, porque a través de esto podemos ser un contrapeso en esto de los poderes públicos y la información, porque una democracia se ejerce, se practica con los derechos y las libertades. Si nos quedamos callados, entonces dejamos de ser una democracia.
y nos convertimos en una sociedad derrotada, sometida al poder público. Entonces, pues bienvenido y loable el esfuerzo que ustedes también están pues haciendo. muchísimas gracias. Mira, pues vamos a antes de continuar y hacerte otra pregunta, sí, hacerle una pregunta escabrosa que va a picar, va a pisar algunos callos, ¿no? Dice Marisela Zúñiga, muchas felicidades por las invitadas. Jess Durán dice, admiración total para ellas. Hashtag, no se mata la verdad. Eso, dice Edivás, gracias y felicidades. Tenemos a Salomé Hernández dice, ¿qué piensan de la persecución de AMLO a Carlos Loret de Mola? Creo que ya ahorita platicamos sobre esa parte. Patimar, felicidades a todos. Saludos, mi doc. Gracias, Carlos Mora. Dice Clara Aurora Márquez Ramírez de Arellano, dice, felicidades, que la justicia y la verdad triunfe contra los malos gobiernos. Amén. Dice, cuando se descubrió, dice Edgar Vera Madrid, un invitado que acabamos de tener recientemente, dice, cuando se descubrió que la información era negocio, la verdad dejó de ser importante. Una frase de Ryszard Kapuscinski. Sí. Entonces creo que sí tienen razón, o sea, yo creo que cuando empezaron a ver que era un negocio, pues ya todo el mundo quería, ¿no? Todo el mundo crea agencias de noticias, ¿no? Pero también debe tener esa creación valores para poder transmitirlo y que realmente se mantengan y no solamente busquen el beneficio económico, ¿no? Sí. Porque ahí es cuando se pierde completamente, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué ustedes, por ejemplo, Guadalupe, que tú ya llevas mucho más tiempo en esto, has notado que algún gobierno en particular haya sido más represor que otro? O sea, porque obviamente, y a ti también te ha tocado cambios de gobierno, porque obviamente también en Puebla ha habido esa transición, y porque tuvieron gobiernos priistas, panistas y ahora morenistas. A ti te tocó desde hace ya algunos años. Dilo. Fox para acá, Fox para acá. No, fue desde antes. A mí me tocó desde Carlos Salinas. A mí, bueno, yo era reportera cuando Carlos Salinas daba sus informes de gobierno. Me tocó en 1994 dar cobertura al surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y ver la cara de entonces presidente desfigurada completamente, con unas ojeras tremendas el 1 de enero de 1994, porque se le había declarado la guerra al Estado mexicano desde las comunidades indígenas zapatistas en Chiapas. Así es que me han tocado varias, ¿no? Eres testigo de varias historias, ¿no? Varias historias, sí, sobre todo, pues, 1995 con Ernesto Zedillo, la crisis económica, ¿no? Todo esto, y eso me ha permitido sobre todo recordarle a nuestras audiencias que Internet tiene memoria, que las redes tenemos memoria, que no lo podemos hacer en los medios corporativos porque están regulados también por el poder político. Pero cuando se ejerce el periodismo independiente a través de las redes sociales, Internet es nuestra gran arma, porque así podemos buscar pues en todas estas historias, nombres, fechas, masacres, golpes que nos han dado al pueblo mexicano. Podemos encontrar la masacre del Charco en 1997-98, podemos encontrar en 1971, el 10 de junio, el Halconazo, todavía las fotografías, los registros fotográficos de nuestro colega fotoperiodista Armando Lenin Salgado, torturado también por el gobierno de entonces, el PRI, Luis Echeverría Álvarez. Entonces, sí, ya tengo más de 25 años de periodista y una enorme memoria para decir para no callarme, porque yo creo que eso es lo más importante, cómo recordamos. Nosotros somos un país multicultural, pero que no podemos perder de vista lo que es nuestro contexto. No podemos vivir con la inmediatez y rapidez que nos da la televisora.
No podemos vivir, además la televisora basada en montajes que nos dio Carlos Loret de Mola, que nos dio Carmen Aristegui con el propio caso Wallace, que nos han dado todos estos Denis Dressel y todo lo demás, porque tenemos otra historia, la historia real, tenemos otras perspectivas, otro contexto que nos han querido ocultar a las nuevas generaciones. Y estos son también los mismos proyectos de muerte, las mineras que trabajan en convenios con los gobernadores estatales, con los gobiernos estatales. Tú me preguntabas, ¿qué gobierno ha sido más represor? Pues desde Carlos Salinas yo recuerdo una sistemática represión, que eso no ha cambiado, con los magnicidios. Si ustedes recordarán, pues el asesinato de Luis Donaldo Colosio, de Ruiz Massieu, bueno, de ahí empezó a oscurecerse México. ¿Y qué hicimos nosotros como sociedad? Recibir toda esa información como si fuera algo natural. Vivimos la normalización de la violencia. Y después vino pues Genaro García Luna y el Cártel de Sinaloa y Eduardo Medina Mora y Vicente Fox, y seguimos viviendo las mentiras como si fuera lo normal. Y resulta que ahora, bueno, ya somos periodistas viejos, ¿no? Más de 25 años de trabajo y seguimos viendo las mismas mentiras, y una sociedad que le sigue aplaudiendo a sus torturadores como Carlos Loret de Mola, como Carmen Aristegui, como Sergio Aguayo, como Ricardo Rafael, diciendo que que hay una calumnia presidencial hacia ellos, cuando el presidente López Obrador lo que está diciendo en la mañanera es que la prensa se regule con la prensa. Es decir, vamos a sacarnos los trapitos al sol para saber quién está diciendo la verdad y quién no. Y cómo se discrimina o cómo se hace la distinción de una calumnia. ¿Cómo sabemos cuando se termina una calumnia? Bueno, con evidencias, con registros videográficos, fotográficos o de los propios textos. Cuando el presidente dice que Ricardo Rafael no es un periodista, porque no tiene solidez, no es riguroso. ¿Cómo sabemos si eso es una calumnia o no como sociedad? Pues vean, en Google pongan su nombre y ahí se van a dar cuenta que Ricardo Rafael tiene una serie de demandas por plagio, que es una de las faltas de la Carta Mundial de Ética de los Periodistas. No puedes plagiar, no puedes trabajar como colaborador de los policías o de la policía. Ellos trabajaron, tanto Sergio Aguayo como Ricardo Rafael, con el CISEN. ¿Cómo vamos a decir que ellos son periodistas? Carmen Aristegui. Agarraban la información para nada más. Simulaban, eran infiltrados. Del CISEN se infiltraron en los medios para poder ayudar primero a Vicente Fox y después a Felipe Calderón en la guerra contra el narcotráfico, y nos simularon una información cuando no era tal, y estábamos viviendo una guerra que costó cientos de miles de vidas, 200,000, 300,000, ni siquiera tenemos la cifra exacta. En el Holocausto podemos hablar de 6 millones con precisión, pero en México la supuesta guerra que emprendió Felipe Calderón contra el narcotráfico, no sabemos realmente el número de víctimas, y los medios corporativos, el Universal, Milenio, el Financiero, ellos participaron de manera cómplice con esa guerra, con esa simulación, y la sociedad estuvimos tolerando esa información, recibiéndola. Bueno, a tal grado de que les daban reflectores en televisión, en los programas de mesas redondas, y tenían todo, o sea, realmente difundían las noticias como ellos las querían dar, y daban su verdad, que tenía que ser en un momento universal, porque ellos la están dando y son periodistas, ¿no? Son las válvulas de escape, ¿no? Lo que preguntabas hace un momento en torno a lo de Carlos Loret de Mola, desde mi punto de vista, son válvulas de escape que el mismo sistema, el mismo Estado genera para que no veamos el conflicto, el verdadero problema, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo el sexenio de Peña Nieto por los famosos 43, y todo el mundo ubicamos a los 43
pero no ubicamos el número total en global de los desaparecidos en este país. O sea, todo el mundo habla de 43 desaparecidos, pero nadie dice la cifra exacta de cuántos desaparecidos en realidad arroja este país, y todos los días, ¿no? O sea, todos los días tenemos gente desaparecida en nuestro país, sobre todo mujeres, y en Puebla particularmente la trata de personas, que a propósito el gobernador tiene un conflicto tremendo en materia de desaparición forzada, desaparición de mujeres, niñas, sobre todo menores de edad, que es algo brutal lo que está sucediendo en Puebla. Y bueno, ahora vemos a un Carlos Loret de Mola montado en esta válvula de escape, que es para que nosotros como periodistas y el resto del país no vea y no focalice que nuestro país tiene un tremendo problema de asesinatos directamente, que están atacando a nuestros compañeros periodistas, ¿no? Todo el mundo está haciendo un héroe de la comunicación, que es Carlos Loret de Mola, pero nadie está hablando de los verdaderos héroes que se han jugado la vida y que están siendo masacrados, que los están perseguidos, que los están asesinando. Ellos son los verdaderos héroes de la información. Digo, este país no tendría que estar compuesto por este tipo de palabra, o esta palabra no tendría que ser utilizada aquí en esta mesa, sobre todo cuando menciono héroes, pero tenemos un compromiso con la información, y eso nos está diciendo. Se está hablando de un Carlos Loret de Mola que no es más que una válvula de escape para que el gobierno se lave las manos y a nivel internacional no se sepa que México tiene problemas de democracia, porque cuando se atenta en contra de la vida de un periodista, se atenta en contra de la verdad, se atenta en contra de la dignidad, y sobre todo estamos violentando a todo un pueblo, a toda una nación. Es decir, en este país no hay democracia. Si hubiera democracia, nosotros estaríamos con vida, no estaríamos perseguidas políticas en este momento, no tendríamos por qué estarnos cuidando del mismo gobierno, que es quien nos está persiguiendo, no tendríamos por qué haber salido de nuestro estado, ¿no? En mi caso de Puebla, ni la compañera Cintia tendría por qué haber sido arrestada por parte de Migración, y vaya, todo esto es una simulación, y se hace un llamado desde mi postura como periodista, como persona defensora también de derechos humanos, y a través del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas, lanzo un llamado a toda la sociedad, a todos los radioescuchas, hidalguenses, para que acompañen y no dejen solos a los compañeros periodistas. Todos los días salen a informarlo a usted. Acompañe a su compañero periodista favorito, sea usted solidario con sus luchas, con sus redacciones, con lo que él entrega todos los días y diariamente, para que usted esté bien informado y de manera, sobre todo, responsable. Claro, yo creo que inclusive estas válvulas que tú mencionas son muy claras, porque pasa inclusive el día de hoy que, por ejemplo, hoy vemos que están más concentrados en la casa gris de esto, y tú ves, y ya no ves los reportajes que normalmente eran de crítica, ¿no? Donde qué estaba pasando en las comunidades indígenas. Ya pasó a un lado la parte de la crisis migrante. Ya es una noticia que pasan, sí, hoy hubo manifestación y sí, o sea, están concentrados en temas que aparecen, sí, importantes, de cierta manera, tratando de mostrar la corrupción, lo que ustedes quieran, pero que a fin de cuentas se ha concentrado demasiado esa atención y hemos olvidado temas importantes que atender, ¿no? La violencia contra las mujeres, que sigue siendo un problema, que sigue siendo un problema muy importante, que cómo puede ser posible que una mujer que en Qatar, si mal no recuerdo, no haya recibido la atención legal después de una agresión sexual que tuvo, ¿no? Y que prefiere, sí, tú hazlo. Y después ya no había forma de cómo sacarla, ¿no? Que tuvieron que entrar organizaciones internacionales de derechos humanos para poderla rescatar. Y no fue el mismo gobierno quien la rescató, quien la ayudó, quien la apoyó, quien la respaldó, ¿no? Entonces dejamos de atento lo que está sucediendo con las desforestaciones, con los programas sociales que están provocando desforestaciones terribles,
terribles y están generando más problemas que otra situación, ¿no? Los problemas de fondo del narcotráfico, de que sigue habiendo violencia en muchas comunidades, que sigue habiendo agresiones y abandono en comunidades indígenas, aunque digan que primero los pobres, siguen en completo abandono. Hoy te puedo decir personalmente, y lo digo abiertamente, el desabasto de medicamentos que sigue siendo un problema, ¿no? Que yo no veo que le resuelvan y que sigan sin resolver, y cada día sigue siendo un gasto de bolsillo más fuerte de las personas. Llegas y ves 5 medicamentos y ya no sabes ni qué darles a ellos, y la gente cada día tiene que ver de dónde saca dinero y sufre para poder tener un medicamento, de un sistema de salud que se está cayendo a pedazos y que no alcanza a cubrir realmente las necesidades de las personas. Y así podríamos enumerar una gran cantidad de problemas, ¿no? Que hoy están concentrados solamente en un problema mediático, ¿no? Que es esa válvula. Y yo creo que el periodismo independiente eso busca, que no se pierdan esas luces o esos reflectores hacia esos problemas que hoy están pasando, ¿no? Quiero leer este comentario, compadrito, de Tatahuilo Duarte, que dice que cualquier persona que ejerce la profesión de comunicación está a expensas de agresión o amenaza de muerte, como en su caso, que fue amenazado por un político de este estado, en Hidalgo, y todo por decirle sus verdades. Les manda saludos a sus amigas Lupita, Cintia y Claudia. Digo, es triste que se tenga que llegar a la normalización de sí, tengo que correr con amenazas porque cubro una nota, porque puse una verdad que a alguien le dolió, porque estoy hablando cosas que no caen bien en los oídos de todos. Es bien triste que se tenga que normalizar eso, que de lo que hablabas incluso tú hace un momento, de que ya es tan común que tienen que vivir con eso. Y yo por eso hace rato mi pregunta era, ¿cómo duermen? Porque pues si es una cuestión de temor, de no sabes hasta dónde son los límites de las personas con la intimidación, y más teniendo el poder que se llega a tener en un determinado momento, ¿no? Claro, pero también tenemos que también mostrar, nosotros cuando decidimos ser periodistas asumimos este riesgo, sobre todo siendo mexicanas, ¿no? Haber nacido en este país, que es pues una gran bendición también, porque nos enseñó a ser guerreras, luchadoras, claro. Si hubiéramos nacido en Europa, bueno, estaríamos haciendo otra cosa seguramente. Pero esto nos ha enseñado a que nuestro trabajo tiene un valor especial porque salva vidas. Nuestro trabajo está también enfocado a los derechos humanos. No solamente salva vidas, sino también es un trabajo que fortalece los pilares de una democracia, que es el periodismo, que son los derechos humanos, que son el fortalecimiento de las instituciones. Y eso tampoco sin lucrar, que eso es la gran ausencia del Estado mexicano, el poder decir, hacemos un trabajo ético. Y eso es lo que yo creo que tenemos que fortalecer en la difusión de nuestro trabajo y en la difusión del trabajo también de los médicos, en el trabajo de los locutores, de los conductores. O sea, la gran ausencia en México es la ética, que López Obrador lo quiso plantear como una cartilla moral desde la mañanera, pero aquí se predica con el ejemplo, ¿sí? No puedes tener un hijo en Texas viviendo a todo lujo mientras nuestros indígenas están siendo encarcelados por pedir nada más sus derechos, a ejercer sus derechos. O sea, tan solo la tranquilidad de tener el derecho sobre su tierra, ¿no? O sobre su alimentación. Queremos comer bien, ¿no? Claro. Queremos que mis hijos sean bien alimentados, vayan a una escuela donde tengan pupitres, donde tengan salones, donde tengan baños, ¿no? Simplemente baños. Entonces, no podemos vivir esas dos realidades, ¿no? Un presidente que nos habla de moral cuando no se predica con el ejemplo. Entonces, como periodistas, y el periodismo independiente y las redes sociales nos pueden dar eso. O sea, ¿cómo ejercemos nuestra profesión? Pues con ética. Claro. Eso es lo único que te puede mantener el rating en las redes sociales. Claro. Porque si no, entonces cualquier red, cualquier persona te puede denigrar y te puede decir, a ver, aquí está que tú no eres ética, que tú no eres esto, como lo estamos haciendo ahora con con Carlos Loret.
Estamos mostrando, y que lo hizo también López Obrador en la mañanera, mostrando el video donde hacía el montaje Carlos Loret de Mola, y cuando los policías están torturando a Israel Vallarta lleva 14 años en prisión, torturado, con todas las secuelas de la tortura, y ahorita estamos, una gran parte de la sociedad, aplaudiendo al torturador Carlos Loret. Entonces, ¿qué clase de sociedad aplaude a sus torturadores, a sus manipuladores, ¿no? A periodistas simuladores, porque no son periodistas? Entonces, es ahí donde las redes sociales nos cuestionamos, ¿no?, a nosotros mismos, y es donde podemos avanzar. A ver, claro. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo como individuo y quién soy yo como sociedad? ¿Y cuál es mi compromiso con los demás? ¿Qué debe el primer compromiso que tiene que tener un periodista? Es la compasión. Un periodista no puede ser torturador, no puede colaborar con la policía, con el CISEN, o sea, porque entonces deja de ser periodista y se convierte en un espía. Claro. Entonces, son esas cosas que desde los 80 tenemos que traer aquí a colación en el 2022 para decir alto. O navegamos bien como sociedad y nos decimos, nos regulamos como prensa, tomando las palabras de López Obrador, tomando las palabras de él mismo, ¿no? Decir, la prensa se regula la prensa, y decimos quién es corrupto y quién no, porque entre todos nos conocemos. Como decía el dicho, este lema, entre gitanos no nos leemos la mano. Claro. Totalmente. Claro. Wow. Pues bien interesante, compadito. A mí me gustaría que nos compartieran sus redes sociales para que las sigamos, para que obviamente todos los que están escuchando Entrenando al Troglodita de verdad seamos esa parte, y todos los trogloditas seamos parte de esa difusión de la verdad, ¿no? Yo creo que es importante conocer, porque obviamente a veces solamente nos quedamos con los que tienen todos los reflectores, ¿no? O con los que salen en la televisión, sí. y no conocemos toda esa red de periodistas independientes que deberíamos estar siguiendo para contrastar la verdad, ¿no? Sí. Para contrastar lo que hoy sale en una noticia y posteriormente llegar a contrastarla y decir, wow, eso es lo que estamos viendo, que hay esta situación, y que tenemos que este punto de vista, esta toma, se ve perfectamente cómo abusaron, y en la tele pasan una toma en donde ven a donde los migrantes terminan siendo como los agresores, ¿no? Y obviamente, aparte de la migración que hoy tenemos interna, porque estamos hablando de una migración internacional, pero la migración que hay en los pueblos indígenas por la violencia, por la falta de oportunidades, está siendo un problema que nadie le está poniendo atención, que nadie está diciendo que la migración también interna está siendo un problema grave, porque está generando más pobres en las ciudades, porque está generando más violencia en las ciudades, en esas zonas donde terminan llegando, porque no hay de otra opción, porque es la única donde pueden tener una opción de trabajo. Y yo creo que es algo que necesitamos ponerle mucha atención. A ver, antes dice Norman Orihuela, saludos Doc desde Querétaro, saludos Martín Aguilar Flores, Oscar Flores, saludos, excelentes invitadas. Denise Martínez dice saludos a Claudia de Denise. Gracias, saludos Denise. Y Jess Durán dice, también como sociedad hemos digerido todo lo que nos dan. La TV abierta lo han hecho muy mal. Las fake news nos bombardean. Sí, el mexicano se alimenta primero, o se educa primero de televisión que de la educación formal. De calidad, sí. No, sí está complicado. Entonces, ¿dónde las pueden encontrar? Así, en mi caso es @clausya007 en Twitter y Tab Aqua Sánchez en Facebook. En Facebook. Estamos en Los Ángeles Press, así como se escucha, losangelespress.org. Ese es nuestro medio digital, y nos pueden encontrar también como @losangelespress en Twitter, Guadalupe Lizárraga, GP Lizárraga en Twitter. Y son sobre todo ahí, ya llegando a Los Ángeles Press, y ahí ya nos encuentran en los demás. Ahí solito nos va llevando, ¿no? Exacto. Sí. ¿A ti dónde te podemos? En mi página personal, Cintia Alvarado Enríquez, y pues en mi colaboración en Los Ángeles Press.
Excelente. También en YouTube nos pueden encontrar en el canal, así, Los Ángeles Press, y ahí en YouTube estamos trabajando reportajes de investigación sobre todos los temas que pues no están siendo tocados, no están siendo abordados por los medios corporativos, pero también estamos dando una versión diferente, otra perspectiva de lo que se oculta en los medios. Así es que por ahí nos pueden ubicar y pues dejarnos nuestros comentarios. Claro, sobre todo quienes también tengan una denuncia, ¿no? Para poder hacer esas líneas de investigación, esos reportajes, ¿no? Porque a veces lo que necesita la sociedad es tener voz. Claro. Tener voz. Sí. Y ustedes les dan a través de su narrativa, de su investigación, de la búsqueda de la verdad, les dan voz a quienes no la tienen. Y creo que es lo que en esta sociedad exigimos y pedimos más que nunca. Y hoy en Entrenando al Troglodita les reconocemos esa labor y sobre todo en ese valor y esos ovarios. Pues creo que a muchos nos faltan más para eso. Pues sí, no tener el valor y el riesgo, porque pues obviamente están sujetas a muchas agresiones y a muchas situaciones y reconocer el valor que hoy tienen de verdad para poder difundir. Les agradecemos mucho el espacio, porque además abrieron este espacio especialmente para nosotros. Ustedes tienen su programa todos los sábados. Así es. Así es que pues con el corazón les agradecemos, y nosotros desde Los Ángeles, California, también los vamos a estar promoviendo. Y al contrario, el agradecimiento es de nosotros, porque sin duda es de admirarse mujeres valientes. Hoy a esta sociedad le hace falta gente que tenga fuerza, que no tenga miedo en decir las cosas, y qué bonito que sea representado por mujeres, por lo que la sociedad muchas veces ha tachado el sexo débil, y yo creo que ese mote se queda muy mal parado, sobre todo porque vivimos en una época donde el feminismo lucha por un lugar importante dentro de la sociedad, y el que ustedes lo hagan de una manera periodística, combatiendo la verdad real, porque no disfrazan las noticias, porque van más allá con investigaciones, todo eso les da un reconocimiento especial, y sobre todo nosotros en Entrenando al Troglodita sí nos sentimos halagados de que hayan aceptado nuestra invitación de venir, Gracias. porque pues es algo muy loable lo que hacen, y reconocerles mucho ese trabajo que hacen. Sí, Gracias. no, de verdad. Ahora sí, Gracias, nos vamos, chicos. les digo que nos vamos así, todos así, como trogloditas. Con el puño en alto. Con el puño Así en alto bien. nos vamos empoderados, así, ¿no? Exacto. Yo siempre les digo que terminamos, hoy termina así, de todo ese trabajo y de ese valor, quedé como baño de asiento. O sea, quedé anonadado. Y que recordando que la verdad nos hace libres. Totalmente. Entonces, Así es. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Mira, todavía por ahí José de Jesús Álvarez, muchísimas gracias. Yu Contreras, felicidades, excelente programa. Gracias, trogloditas. Salomé, excelente programa, felicidades. Alejandro Vite, saludos, Doc, muy interesante, felicidades. Pati Mar, excelente charla. De verdad, gracias a todos, gracias a todos por estar al pendiente, por escucharnos, por vernos. Dice José Jesús Álvarez, muchas felicidades, y a esas valientes periodistas activas y valientes. Muchísimas gracias. De verdad, gracias a todos, compadrito, qué padre ha sido. De verdad. Así es, compadrito. ¿Dónde nos pueden seguir para que sigan el programa de Entrenando Troglodita? Ya sabes, en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Spotify, YouTube y en TikTok. Como Entrenando al Troglodita, y el podcast, porque esto se sube a un podcast en todas las plataformas. Ya todas las plataformas, Deezer, Spotify, Apple, Google, en donde ustedes se quieran encontrarnos, no hay pretexto para que puedan. Dice Denise Martínez, mujeres chingonas, no podemos dejarse Sí, Ay, por gracias. favor. Así es, pues muchísimas gracias, de verdad, gracias, un honor. Esta mesa se vistió de gala, sí. se vistió de gala en un programa Gracias, especial. mi amor. Gracias a todos. Carlos, Alex, gracias. Muchísimas gracias al buen Alex, nuestro productor que anda aquí Gracias, tras Alejandro. cámaras, que no le gusta salir, Un placer, pero Alejandro. fue parte fundamental Sí, de que de hoy este estuvieran Fue la pieza aquí. clave. Fue la Alejandro pieza clave. Novante. Sin Alex, yo creo que hoy no tendríamos este programa. De verdad. Excelente. Pues muchísimas gracias Gracias a a todos, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Adiós.
Esto fue Entrenando al Troglodita. Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Entrenando al Troglodita. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Besitos coquetos. Adiós.